Y continuando con el sexto paso, entonces, anota la duración de cada actividad, chicos, completamente importante. Y es un paso simple, ¿no? Entonces vas a reservar la cantidad total de tiempo que vas a necesitar, ¿ok? Para completar cada una de esas tareas, ¿ok? Pero en este paso, considera el tiempo de viaje, por ejemplo, para esas actividades ser realizadas fuera del hogar, por ejemplo, o un lugar donde tú vas a estar con cada actividad, ¿ok? Entonces, cada actividad va a tener un tiempo determinado para poder realizarse, ¿no? Vamos a suponer, yo necesito estudiar, un ejemplo, ¿ok? Geografía el día de hoy, ¿no? Yo voy a tener que estudiar 2 horas diarias o 1 hora diaria, ¿ok? Entonces vas a tener que colocar el tiempo de duración de cada una de esas actividades para que tú puedas separarlo de la mejor forma dentro de ese cronograma, ¿ok? Sea una tarea dentro de tu hogar mismo o en algún lugar, por ejemplo, este final de semana yo voy a ir a Ubatuba, voy a ir a una playa, por ejemplo, y solamente allá voy a poder estudiar, ¿ok? Entonces, mismo de viaje, mismo estando donde tú estés, necesitas colocar el tiempo de duración, porque puede pasar que a lo mejor tu familia va a viajar y ellos no te dan ninguna otra opción y tú vas a tener que ir con ellos, entonces vas a tener que ahí colocar el tiempo de estudio que vas a tener para cada una de las materias, tal vez, o para cada una de las cosas o videos que vas a tener que ver. ¿Ok? Porque todo es estudio, sea video, sea lectura, sea lo que sea, ¿no, chicos? Todo hace parte de ese estudio, pero tener anotado toda la duración que va a tener cada actividad es esencial, chicos. Y estamos hablando no solamente de la actividad de estudio, ¿no? Estamos activando porque, como yo le había explicado en el inicio, están las actividades que son fijas, ¿ok? Las actividades que son como comer, las actividades que son para descanso, ¿no? Entonces tenemos toda esa separación de actividades. Entonces es muy importante tener la duración que tendrá cada una de ellas para que cuando tú tengas que a lo mejor mover alguna cosa dentro de tu cronograma, consiga hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ok, chicos? Vamos al séptimo paso. ¿Qué sería? Ser realista con los horarios, que es la cosa más esencial que tú vas a tener que hacer. Cuando tú colocas un horario dentro del cronograma, tienes que ser totalmente realista. Por ejemplo, si tú colocas así 5 horas de estudio seguidos, sin descanso, sin pausa, para nada, no estás siendo realista, porque en algún momento tú vas a estar cansado y vas a parar y vas a acabar, tipo, el cronograma que tú tenías va a modificarse totalmente. Entonces tú no estás siendo ni disciplinado, ¿no? No estás ni siguiendo el cronograma que tú te tomaste el tiempo de hacerlo para poder seguirlo, ¿no? Entonces es importantísimo. Entonces después de tú enumerar el tiempo que requiere cada actividad, ¿no? Que cada una requiere esa actividad, es hora de encajarla entonces en el horario de estudio, ¿no? Porque nosotros ya dividimos todas las tareas, ¿no? Relacionadas con momentos fijos, ¿no? Que tú haces en tu vida cotidiana de alimento, de descanso, comenzamos a colocar dentro de horarios la actividad de estudio mismo, ¿ok? Que es importante. Entonces ya comienzas a colocar esas actividades que colocaste, cuánta hora demora en cada una para poder tener ese aprendizaje, ¿no? Tú vas a comenzar a encajar en tu horario de estudio, ¿ok? Que va a ser, puede ser en el Notion, puede ser en el Calendar, ¿no? Que es de la Google, o puede ser también en un papel
con una hoja y papel cuando colocando lo mejor post-it o cosas así que te ayuden también en ese calendario, ¿ok? Sin ningún problema. El consejo más importante en el caso para esta parte es ser realista, ¿ok? Totalmente realista con horarios, con tiempo que tú vas a necesitar para poder dedicarte a cada actividad. Entonces, organizar los horarios es uno de los pasos más importantes, así que tú vas a tener dentro de este cronograma, ¿ok? Por lo que es necesario ser muy realista a la hora de planificar esos horarios dentro del cronograma y cuáles son los consejos que nosotros vamos a darte para que tú consigas hacerlo de la mejor manera posible, ¿ok? Primero que todo, no pongas un horario pegado al otro, que, como yo le había explicado anteriormente, ¿no? Cuando tú colocas, por ejemplo, de las 8. Un ejemplo clarísimo. De las 8 a las 9 voy a estudiar esto. De las 9 a las 10 esto. Son horarios pegados. No es real, ¿no, chicos? No vas a tener tiempo de descanso. No va a pasar nada en ese intervalo. Entonces vamos a ver mejor esa parte. No vamos a colocar en los horarios pegados uno del otro, ¿ok? Y tómate un tiempo de un intervalo pequeño que sea de 10 minutos. No hay ningún problema. Pero tómate un descanso entre una y otra actividad, que es totalmente importante, ¿ok? Pocas personas son las que pueden, por ejemplo, terminar una actividad, comenzar otra actividad y modificar otra inmediatamente. Así, no estamos diciendo que es imposible, pero cada uno se conoce a su manera, ¿no, chicos? Entonces, si tú, por ejemplo, sabes que vas a tener que tener un descanso, por breve que sea, haz esa pausa porque es necesaria para que a lo mejor tu cerebro se entienda, ¿no? Que vas a comenzar ahora a lo mejor otra actividad y que es importante por lo menos ese descanso de 10 minutos o 5 o 15, que sea, pero tómate ese descanso entre una y otra actividad, ¿ok? Incluso si puedes hacer esto, por ejemplo, en las primeras semanas de a lo mejor tener un descanso y después tú te das cuenta que tú eres una de las personas que tiene esa capacidad de no tener descanso de una actividad a otra y comenzar en la otra semana. No hay problema porque a veces nuestro cronograma lo que puede pasar es tener un horario y después la próxima semana, como va a ser esa primera semana de autoconocimiento, de saber si podemos modificar alguna cosa, de que eso de aquí no está dentro de mi realidad, creo que voy a cambiar por otra. Entonces nosotros nos vamos conociendo en esa primera semana. Lo que puede pasar en la próxima semana, a lo mejor, y decir, yo no necesito tanto de ese tiempo de descanso. Yo consigo estudiar tranquilamente de esta a esta actividad, de esta actividad y después de terminar las primeras 3 actividades, a lo mejor yo voy a tener un tiempo de descanso mayor de 20 minutos, no sé. Entonces va a depender así mucho de ti, de que te conozcas también mucho, ¿no? Porque a veces es muy bueno conocerse, que tal vez tú puedas tener la capacidad de no tener esos descansos, pero a lo mejor tu cuerpo después esté con fatiga acumulada, que después vas a dejar de tener ese rendimiento que tenías en el comienzo y después vas a estar tan cansado que tu cuerpo comienza a estar fatigado de tanto acúmulo, ¿no? Sin descanso, de estudio, ¿no? Entonces, mentalmente, hablando de la salud mental, no es algo que te va a ayudar completamente en tu rendimiento. Entonces, cuidado y alerta a eso, ¿ok? Otra cosa que nosotros damos como consejo, ¿no? Es que no pongas demasiadas actividades diferentes en el mismo día. ¿Por qué? Porque son muchas cosas diferentes pasando, ¿no? Y nuestro cerebro piensa y piensa. Ya acabas teniendo no mucho enfoque en tu estudio, ¿no? Entonces comienzas con una cosa específica, después vas para otra actividad y no es un enfoque totalmente en un día. Entonces a lo mejor es interesante tener una separación de actividad que te guíen para el mismo foco.
¿ok? Para que tu estudio sea algo más enfocado y no acabes tiempo distrayéndote por algún tipo de actividad dentro de lo que tú estás estudiando. Entonces, cuando tú colocas demasiadas actividades dentro de un día, por ejemplo, diferentes, puedes desenfocarte de alguna actividad principal. ¿Ok? A lo mejor puedes seguir en la misma área o a lo mejor dos actividades diferentes, porque muchas personas lo que hacen es colocar, por ejemplo, en un día algo relacionado en una área y algo relacionado en otra área. Porque, por ejemplo, si tú comienzas estudiando algo que es solo lectura, solo lectura, solo lectura, y después vas con otra que es solo lectura y no tiene nada práctica, a lo mejor tal vez para ti sea muy cansativo. ¿Qué pasa con algunas personas? Entonces es interesante a lo mejor dividir esa actividades en dos, no más de dos, para que no sea tan diferente cada actividad por día, para que no te desenfoques tanto durante en tu estudio, por no ser algo tan específico, ¿no? Otra cosa que nosotros también damos como consejo es no separes muchas actividades con tiempos cortos de horario. Por ejemplo, 10 minutos voy a estudiar esto específico, 10 minutos esto específico, otros 10 minutos. Son tiempos muy cortos, chicos, entonces va a ser mucha cosa y a lo mejor por ser tanta cosa en tiempos tan pequeños tal vez no da para dejar, para que hacer que tu cerebro lea todo eso, canalice todo lo que está estudiando y a lo mejor no va a ser suficiente. A lo mejor en vez de colocar 10 minutos, 15 minutos, es mejor tú colocar una hora, por ejemplo. ¿Ok? O a lo mejor si tú eres alguien que está realmente acostumbrado a estudiar, tal vez un poco más de tiempo, pero no separes en tareas en tan poco tiempo porque a veces no va a ser, no va a ser tan, no va a ayudarte tanto como tú esperas que te va a ayudar separando en tiempos tan cortos, ¿no? Y va a ser a lo mejor algo más, van a ser muchas exigencias durante una semana, ¿no? Entonces vamos a separar en pocos tiempos de estudio, pero en cosas que te van a ayudar realmente, ¿ok? Y por último, una de las cosas que nosotros también damos como consejos, ¿no? Es tener en cuenta el tiempo que tú vas a necesitar para estudiar, teniendo en consideración también el cerebro, ¿no? Porque tú vas a necesitar estar despierto para poder estudiar. Entonces tu cerebro va a necesitar enfoque, energía, va a necesitar estar en su totalidad para poder estudiar mucho y mantenerte súper enfocado. Porque así van a ser varias partes de tu día que tú vas a necesitar mucha más energía, ¿no? Entonces, toma tiempos para descanso realmente, tiempos para que tú puedas recuperar esa energía. Tal vez deja actividad más ligera para las horas que rinden menos tiempo, ¿ok? Actividades que sean mucho más tranquilas. Deja con un poquito más a lo mejor de tiempo para que tú puedas descansar tu cerebro y que puedas conseguir hacer de la mejor forma posible ese cronograma, ¿no? Porque a veces ese enfoque, ¿no? Va a depender a veces de tu cuerpo, de tu cerebro y de cómo tú estás en el día. Y eso puede hasta darte distracciones, ¿no? Que son los factores externos que nos pueden acabar perjudicando a la hora de nuestro estudio. Entonces, muy importante que tú veas eso sin ningún problema y que tú tengas ese tiempo de descanso para que no te perjudique de ninguna manera.